Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 9 del taller 8, el literal C. Entonces, pues aquí tenemos algo inicialmente, pero nos vamos a concentrar en donde dice que calculemos el área. Nos dice que es dentro de ambos círculos, tenemos este círculo, esta circunferencia y esta de acá también. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Cómo hacemos para saber, digamos, a priori cuando vemos una curva en polares si es una circunferencia o no? Entonces, digamos, para nosotros tener esto, lo que podemos hacer es, miremos si pasamos esto a cartesianas, ¿cierto? A ver qué círculo, qué circunferencia nos dan. Porque pues hay circunferencias centradas en determinado punto y que tienen determinado radio. Listo. Entonces, ¿qué pasa si esto es un 2? Entonces, ¿cómo va a cambiar la ecuación de la circunferencia? Listo, para eso es importante que recordemos esas cosas de acá cuando estamos trabajando en polares, ¿cierto? Que la relación entre las cartesianas y las polares son de esta forma, ¿cierto? Entonces r cuadrado igual a esto, x igual a esto y y igual a esto, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, para saber a qué circunferencia se refiere esta curva en polares? Entonces, lo que hacemos es algo de algebraico. En este caso, multiplicamos por r a este lado y por r también acá. Y tenemos lo mismo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es como para mostrar qué tipo de circunferencia tenemos, ¿cierto? No estamos calculando ningún área todavía, solamente es para ver el tipo de circunferencia que vamos a tener. Entonces aquí tenemos que r cuadrado, o sea que prácticamente lo que estoy haciendo es como, por así decirlo, para graficar mejor, listo. Y tener una idea de cómo es la circunferencia, listo. Entonces miremos lo siguiente, aquí multipliqué por r a ambos lados, ¿cierto? Y pues si multiplico aquí r acá y r acá, y entonces miremos lo siguiente, podemos observar de las notas donde tengo que dice importante, que esto es x, y que esto de acá es x cuadrado más y cuadrado. Listo, acá donde dice importante, esto no lo tenemos que saber de memoria. Entonces de esta forma nosotros obtenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a raíz de 3x, ¿cierto? Entonces, esto, pues tenemos las variables al cuadrado y tenemos una lineal. Eso nos da sospecha de que tenemos una ecuación de una circunferencia, pero pues no tenemos claro el centro todavía, por tanto hay que completar cuadrado. Entonces tenemos que x al cuadrado menos raíz de 3x, ¿cierto? Más y cuadrado igual a 0. Lo que hice pasé fue esto a restar y aquí me queda un 0, listo. Entonces, ¿cómo completamos cuadrado? Entonces, acordémonos que para completar cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto me queda menos raíz de 3x y aquí voy a empezar a completar cuadrado. Coloco un más y un menos acá y acá dentro de estos paréntesis vamos a colocar algo, ¿cierto? Que debe ser lo mismo, que le vamos al cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado igual a 0. Listo, aquí lo que estoy haciendo, entonces es, voy a sumar algo, ¿cierto? Y voy a restar algo que tiene que ser lo mismo. Entonces uno siempre coloca más, menos, pues los paréntesis al cuadrado. Y lo que uno hace es agarrar este número que está acá, pues no importa si aquí está positivo o negativo. Agarra el número que acompaña la X, ¿cierto? Si está negativo, agarramos el que no, pues el número sin el negativo. Y si está positivo, pues lo agarramos también. Listo. Entonces nos va a quedar en este caso raíz de 3. Lo dividimos entre 2. Ese dividirlo entre 2 también es de fórmula, ¿cierto? Y raíz de 3 y lo dividimos entre 2. Eso se llama completación de cuadrado. Una vez completamos cuadrado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agrupamos el positivo con los términos que teníamos anteriormente, listo. Y eso nos va a quedar, si uno factoriza eso, nos va a quedar x menos raíz de 3 medios al cuadrado menos raíz de 3 medios al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Y eso nos queda esto mismo, pasamos ese negativo, positivo al otro lado, ¿cierto? Esto por acá, esto se va y nos va a quedar esto de acá. Listo, entonces lo que hice fue pasar este negativo por acá. Listo, entonces miremos lo siguiente. Veamos que esto es en cartesiana, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá, ¿cierto? Esto es cartesianas. Entonces vea que, digamos, nosotros ya nos aprendimos las ecuaciones de la circunferencia y sabemos que esta circunferencia en el plano cartesiano estaría centrada en raíz de 3 medios y el radio es raíz de 3 medios, ¿cierto? Y en polares teníamos que inicialmente, teníamos que r es igual a raíz de 3 coseno de teta.
Listo, entonces ya uno más o menos, digamos, a priori acá no sabíamos, o sea, sabíamos que es una circunferencia porque el enunciado lo dice, pero no sabíamos cómo iba a ser la circunferencia. Ya con esto ya tenemos una idea de cómo hacer la circunferencia, listo. Y esto es polares, listo, polares. Entonces ya tenemos una idea de cómo es la circunferencia, entonces miremos lo siguiente. El truquito que se aplica siempre es el siguiente. Cuando vos tienes una curva en polares, entonces el radio siempre va a ser dividir esto entre dos. Siempre, vea. El radio va a ser esto. Listo. Y va a estar centrada dependiendo de quién está acá. Digamos, va a estar centrada siempre en el mismo, por así decirlo, en el mismo X o Y que tiene el mismo valor del radio. Listo, entonces raíz de 2, raíz de 3 medios va a ser el radio y también va a ser el desplazamiento que va a tener el centro en X o en Y. ¿Cómo hacemos para determinar si es en X o en Y? Si lo que acompaña aquí es un coseno, el desplazamiento del centro va a ser en X. Y si lo que acompaña acá es un seno, el desplazamiento de este va a ser en Y. Listo, o sea que aquí sería el raíz de 3 medios al cuadrado si esto fuera seno y esto sería x al cuadrado. Listo. Bueno, entonces así es una forma, digamos, esto es, pues esto si quieren lo hacen o no, pero pues, o si no, se aprenden este truco de acá. Listo. Y ya con ese truco, pues nos podemos ahorrar todos estos pasos, ¿cierto? Nos ahorramos todos estos pasos y pasamos desde acá hasta la parte final y prácticamente, ¿cierto? Pues no, un poquito acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para pasar esto a cartesianas, simplemente, pues identificamos que acá hay un 1, ¿cierto? Identificamos que acá hay un 1, ¿cierto? Y esto está dividido pues entre... Entonces, hay un 1, ¿cierto? Entonces, sabemos que el radio es agarrar este número y dividirlo entre 2 y el desplazamiento va a ser eso mismo del centro, pero dependiendo del quién está acá. En este caso, como es seno, o sea que el desplazamiento va a ser en Y. O sea que en cartesianas vamos a tener que no hay desplazamiento en X, ¿cierto? Más, y yo tengo un desplazamiento en Y que es menos un medio, ¿cierto? Y va a ser al cuadrado igual a un medio al cuadrado. Listo. Y nuevamente, pues ahí tengo ya la circunferencia, pues como ya sé que esta gráfica como es en cartesiana, ¿cierto? Ya tengo una idea de cómo sería. Listo, pues es una circunferencia, desplazado el centro en Y un medio y de radio un medio, listo. Ya con eso, uno lo que puede hacer es graficar, entonces, pues nos podemos aprender este truco, listo. Entonces, cualquier R, entonces si yo tengo R igual a 4 seno de teta, entonces yo ya sé que es una circunferencia de radio 2, porque tengo que dividirlo entre 2, ¿cierto? Y está centrada en Y igual a 2 y en X igual a 0, listo. Entonces ya pues se lo van aprendiendo, listo. Entonces cuando uno hace esas gráficas, uno lo que tiene es lo siguiente. Entonces esas son las gráficas. Entonces miren, desplazamiento en Y un medio, ¿cierto? Vea, en Y un medio, pero en X estamos en 0. Pues suponiendo que es el plano cartesiano, listo. Aunque aquí tenemos las curvas en polares, listo. Entonces, pues simplemente hacemos la circunferencia, porque sabemos que es una circunferencia, ¿cierto? Y lo mismo acá, en la curva anterior que teníamos, el radio, está centrada en X, se desplaza en X, ¿cierto? Acá, raíz de 3 medios, y tenemos la curva en polares, listo. Bueno, entonces ahora, pues ya lo que hicimos, lo que hemos hecho es para saber cómo vamos a graficar las curvas como tal. No hemos resuelto el ejercicio. Entonces, una vez graficamos las curvas, ¿cierto? Que es importante para poder localizar el área, si no, no podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener que graficar para localizar el área. Entonces, ahora nos dicen que el área que vamos a calcular debe estar dentro de ambos círculos, de este y de este. Listo, entonces miremos lo siguiente. Si yo tengo esta circunferencia, ¿cierto? Y esta, ¿cuál es la parte del área que cumple 2? La parte del área que cumple que está dentro de las 2 es esta parte de acá. O sea que a nosotros nos están pidiendo que calculemos esta área de acá. Listo. Entonces miremos lo siguiente. Miremos que ya localizamos el área que tenemos que calcular, pero miramos que, digamos, esta área, pues por debajo, pues por acá depende de una función y por acá depende de otra función, ¿cierto? Es como que está encerrada por dos funciones. Y pues eso se debe a que se cortan las funciones, ¿cierto? Se están cortando acá. Entonces es importante que siempre calculemos ese ángulo de corte. Una vez, digamos, graficamos, pues digamos lo que yo les explicaba acá. Ustedes verán si hacen este paso a paso, o si se aprenden esto, o ustedes miran cómo grafican, listo. Si ustedes logran obtener la gráfica, el siguiente paso es encontrar los intersectos, o sea, dónde se cortan. Entonces miremos lo siguiente.
pues aquí ya identificamos el área, ¿cierto? Miremos que esta área es, pues el área que necesitamos es esta, pero vemos que este ángulo por donde se está partiendo, ¿cierto? Acá en esta parte depende de una función, ¿cierto? Esta área, y en esta parte depende de otra función. Entonces es importante encontrar ese ángulo. Entonces miremos acá que nosotros en polares lo que estamos trazando son radios, ¿cierto? O sea que el radio aquí tiene un valor, ¿cierto? Que R, no sabemos cuánto, pues es el valor acá. Y aquí, digamos, en este punto, R va a tener un valor, pero resulta que en este punto específico, el R, tanto para la morada como la negra, en este caso, negra, morada, son iguales. Eso quiere decir que en ese punto el R morado y el R negro son iguales, pero a su vez el R morado es seno de teta y el R negro es raíz de 3 coseno de teta. Por tanto, pues simplemente los igualamos y paso el seno, bueno, el coseno lo paso a este lado, ¿cierto? El seno me queda acá, el coseno lo paso acá y me queda raíz de 3 solamente. De esa forma obtengo que esto es tangente de teta, ¿cierto? Igual a raíz de 3, ¿cierto? Porque seno entre coseno es tangente. Y me queda, y pues yo saco la tangente inversa acá a ambos lados, ¿cierto? O sea que me queda pues tangente a la menos 1 de tangente de teta, ¿cierto? Es igual a tangente a la menos 1 de raíz de 3 y me queda teta, ¿cierto? Y esto me da pi tercios. O sea que el ángulo en donde se están cortando acá, este valor es pi tercios. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso en mente, ya lo que hacemos es lo siguiente. Entonces miremos que aquí tengo 0, ¿cierto? A este ángulo se le llama 0. Y pues este de acá es pi medio, ¿cierto? Recordemos que medimos los ángulos así, ¿cierto? En ese sentido. Y en este caso tengo, pues el ángulo que me dio es pi tercios, listo. Entonces ya lo colocamos y miremos lo siguiente. Entonces miramos que, digamos, como nosotros aprendimos, la fórmula como tal, es que, digamos, el área, pues es igual a un medio, ¿cierto? Desde un teta 1 hasta un teta 2 de r cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Y quién es r, cierto? Pues la expresión que tenemos acá. Pero necesitamos un teta 1 y un teta 2, ¿cierto? Y eso es el área para cuando, digamos, el R es uno mismo, ¿cierto? Entonces miremos que entre el ángulo 0, ¿cierto? Y pi tercios, entonces en ángulo 0 y pi tercios, yo voy a barrer esa área, entonces tracemos acá, ¿cierto? Yo voy a barrer esa área con ángulos, entonces yo trazo R, ¿cierto? Pero ese R acá solamente, la idea siempre es barrer el área completa, ¿listo? Vea que si yo barro el área acá, la voy barriendo, hasta ahí siempre le estoy pegando a la curva morada. Listo, yo voy y le pego a la curva morada. O sea que esta área queda totalmente descrita por la curva morada, ¿cierto? El área azul. Pero si yo llego a este punto, ¿cierto? Entonces ya cuando yo me pase un poquito por acá, ya no le estoy pegando a la curva morada, sino le estoy pegando a la curva negra. Entonces vean que dependiendo del ángulo, yo voy a cambiar la curva. Entonces, es importante tener eso en las integrales, ¿listo? Entonces yo estoy diciendo lo siguiente, porque como les decía, si yo tengo un medio, la integral de teta 1, teta 2, ¿cierto? De r cuadrado de teta, ese r debe ser el r al que le estoy, por así decirlo, pegando con el rayo, ¿listo? En ese ángulo. O sea que, digamos, aquí lo dice, digamos, para el azul, vean lo siguiente. Si este azul pertenece a esta área de acá, si yo vengo entre 0 y pi tercios, ¿cierto? La integral está entre 0 y pi tercios. Este es un medio, es de fórmula, ¿cierto? Y va entre 0 y pi tercios. Este es r en este caso, ¿cierto? Pero r es igual a la fórmula general, pues lo que les había mencionado, un medio desde un ángulo teta 1 hasta un ángulo teta 2 de r cuadrado de teta. Pero r, pues tiene unas expresiones en términos de teta. En este caso, seno de teta. Entonces, en este caso, yo vengo para acá, entre este ángulo y este ángulo, yo vengo para acá y vea que en este ángulo siempre le estoy pegando a la curva morada para barrer toda el área. No importa el rayo que yo trace, siempre le pego a la morada. Entonces, de esa forma, pues siempre la integral pues iría de 0 a pi tercios y el r que va acá es la morada como tal. Listo, r igual a seno de teta. Listo, ahora para calcular el área amarilla es lo mismo, un medio de fórmula, pero entonces vean que el amarilla va, yo trazo este rayo acá y este acá, y vea que la amarilla está completamente encerrada por ese ángulo. Y si yo pego un rayo acá y yo llevo otro rayo y voy barriendo toda el área, siempre le voy a pegar a la negra, ¿cierto? Cuando voy desde pi tercios en esta dirección hasta pi medio, ¿cierto? Voy acá, acá, siempre le voy a pegar a la negra. Entonces aquí siempre pues de pi tercios y aquí entre paréntesis que es el r cuadrado iría el valor que es la curva negra. Listo, y de esa forma así tenemos el área total y simplemente pues ya aquí coloqué lo que tenemos que hacer algebraicamente, ¿cierto? Pues elevamos al cuadrado acá, me da un 3, esto cuadrado, sacamos las constantes, ¿cierto? Aquí simplemente saqué el 3,
aquí un medio y me queda seno cuadrado igual esto de acá. Es importante para resolver estas integrales recordar que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2θ dividido entre 2 y que coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2θ dividido entre 2. Aquí simplemente si se coloqué la misma integral, solamente que cambié esta identidad pues por esto de acá. Esta de acá lo cambié por la identidad correspondiente, que fue lo que nombramos acá. Continuamos acá, simplemente lo que hice fue sacar las constantes, sacamos las constantes y esto me queda un cuarto acá abajo, un cuarto también, dejé lo mismo exactamente. Entonces simplemente aquí ya después pues por propiedades de las integrales separamos esto, un cuarto, paréntesis grande, separo este término con este de acá, ¿cierto? Los integro por separado, lo mismo hice con esto. Ya simplemente hacemos las integrales, ¿cierto? Es un teta, es un 1, me da teta, ¿cierto? Y esta integral pues ya la sabemos hacer también, me da esto de acá. Y así, simplemente, pues ya sería pura álgebra como tal y de esta forma obtenemos que el área total nos da este valor. Como estamos en problemas físicos, es importante decir pues que el área encerrada es ese valor con unidades cuadradas. Listo, que es las unidades de las áreas. Entonces, y es una cosa que pues se debe colocar por ser un problema físico. Listo. Muchas gracias, espero les sirva el video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.